Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shemá de hoy contemplamos el llamado de Leví, un judío recaudador de impuestos a quien Jesús le dice: «Sígueme». Él, Leví o Mateo, como respuesta al llamado, lo deja todo, se levantó del lugar en el que estaba y lo siguió. Es muy significativo el llamado del apóstol Mateo, pues su llamada es directa. El Señor no se anda con rodeos, ni tampoco Mateo. Dios llama y su elegido responde de inmediato, siendo esta una de las características más comunes en el llamado de los apóstoles de Jesús. Y aquí me hace reflexionar en un detalle importante, y es: ¿qué vio Jesús en sus apóstoles para hacerles la llamada directa a seguirle? ¿Cuál fue el motivo? Cuando hubo muchos que, queriéndole seguir como apóstoles, Jesús simplemente se les niega. Pues bien, la respuesta la da Jesús a los fariseos ante su murmuración por el llamado de Mateo. Él les dice: «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Sin embargo, alrededor de Jesús había muchos pecadores y enfermos. Entonces, ¿por qué eligió a los que eligió? Y todo está en el corazón. Para Dios, el corazón es muy importante. Por eso, en estos tiempos se nos ha manifestado el Sagrado Corazón y luego el Jesús de la Divina Misericordia, que es también una manifestación de la divinidad del corazón de Cristo, para enseñarnos la importancia del corazón en el reino de los cielos. Pues el Señor nos quiere dar a entender que por más enfermedad espiritual que tengamos, por más pecado que hayamos cometido, lo importante es que deseemos verdaderamente ser sanados por Dios, es decir, que haya un arrepentimiento verdadero ante la humillación del pecado para una sanación verdadera y completa. Ahora bien, todos deseamos ser sanados cuando estamos enfermos. Entonces, ¿qué es lo que hace especial el corazón de los apóstoles para que Jesús les haya elegido entre muchos? Primero, su humildad, y luego su capacidad de dejarlo todo por Él. En cuanto a la humildad, Jesús viene por los enfermos, pero hay enfermos soberbios y orgullosos que no aceptan que su enfermedad es causada por su pecado y por sus propias decisiones erráticas. Y ante el llamado de Jesús en sus conciencias viven justificándose, cuando el que nos justifica es Jesús mismo. La mayor enfermedad a veces no es la que nos genera mucho dolor, sino aquella que nos genera mucha seguridad y nos hace pensarnos sanos. Esa es la peor enfermedad de todas, pues esa pone un dique en el corazón para que nada ni nadie pueda penetrarlo, sino solo sus propias razones y objeciones. En estos corazones simplemente el Señor los ve con tristeza y se hace a un lado. Nunca podrán aceptar la voz del médico sino sus propias voces, y peor aún, las voces de aquellos que, como Él, están en la misma plataforma asfaltada por la soberbia que les aleja del empolvarse con la tierra de la humildad. Por el contrario, quienes humildemente se ponen ante el Señor y con el corazón contrito y humilde saben que nada son sino por el Señor, al ser llamados, lo dejan todo. Este dejarlo todo, hermanos,
Es el signo más visible de un corazón humilde, pues la soberbia genera arraigos y apegos, la humildad, libertad y donación. Cuando Dios llama, llama a todos, pero cuando Dios elige, lo hace ante muy pocos, y no porque Dios tenga preferidos, porque sí, porque Dios quiere tener preferidos, como algunos suelen pensar. No, Cristo vino por todos, sino que algunos se hacen elegir, se hacen preferir por Dios, y todo está en su corazón humilde. Un corazón humilde se gana la complacencia del Padre y Dios no lo desprecia. Ahora bien, ¿en qué consiste ese dejarlo todo de un corazón humilde? En la conciencia de saber lo que a Dios no le agrada de mí y en la radicalidad del desprendimiento. Por ejemplo, si sé que Dios me llama a una comunidad específica y Él en esta comunidad está pidiendo a las mujeres ser como María y a los hombres como San José, entonces el renunciar a las vanidades del mundo moderno en torno a la moda, especialmente femenina, y ofrecerla a Dios dejando el maquillaje, por ejemplo, como también esas modas que no dejan nada a la imaginación, y en cuanto a los hombres, la vanidad del lujo y el querer aparentar riqueza y poder. Si se está en la capacidad de hacer esto, es decir, de desarraigarnos de estas realidades de vanidad, de esto que nos pone un peso en el corazón y nos lleva más hacia la soberbia que a la humildad, entonces de seguro serás un nuevo o una nueva Leví, a quien Jesús llama para ser de sus amigos íntimos. Y esto, hermanos, por enumerar algunas de las cosas que el Señor nos pide cuando nos llama y que dentro del llamado penetra el corazón y nos pide dejarlo todo. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos ante el llamado de Dios para saber lo que debemos dejar en este dejarlo todo del Evangelio de hoy, para luego levantarnos de nuestras esclavitudes y seguirle es: ¿esto lo necesito para llegar al cielo? Si tú tienes duda de qué debes dejar y cómo debes dejarlo ante un mundo que te dice, pero ¿cómo vas a dejar eso si Dios no se va a poner bravo porque tengas o te pongas o te eches o te vistas de tal o cual manera? Pues para saber qué debes dejar y qué te está pidiendo el Señor que dejes el día de hoy para seguirle como le siguieron los apóstoles que lo dejaron todo, pregúntate: ¿esto lo necesito para llegar al cielo? Si crees que lo necesitas, déjalo. Si no, échalo afuera, pues será un obstáculo para tu respuesta ante el Señor. Y por tanto, tu renuncia será tu boleto al cielo, que es el corazón del Padre. Ahora te invito a que oremos juntos. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que ve en el espíritu de cada persona la verdad de su corazón para elegirles como sus amigos íntimos. Dame la gracia, Señor, de tener un corazón semejante al tuyo para ser elegido y hacer parte de esos que has llamado para ser el germen de una iglesia santa y que te adore verdaderamente en espíritu y en verdad. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.